Hay un libro muy elocuente de Vicente Crear y tiene un libro que se llama La ciudad como cuerpo. Él escribe mucho acerca de la Ciudad de México. eh, y de allí yo produje una ponencia hace ya algunos años que se llamó La ciudad como texto. Eh, entonces, no va sobre la ponencia mi planteamiento de hoy, sino solamente como con sobre el título, ¿no? Y Ujú. pensar entonces en la ciudad como texto y como cuerpo. Pero vamos a desmontar un poquito primero qué podemos entender como ciudad. Y bueno, primero repasar la noción de ciudad que aparece en el siglo XVI, es una noción de la modernidad, eh, a partir justo como de la fundación de estos primeros territorios, ya una vez que las sociedades tuvieron una cierta capacidad tecnológica, y pues se desplazó el tipo de vivienda de las pequeñas localidades productoras de insumos para ellas mismas, ¿no? Como a través del cultivo o a través de la caza, eh, o de la cacería, y cómo esta pequeña concentración de personas se desplaza ya hacia, bueno, ya desde la Edad Media, ¿no? Sabemos a los feudos, pero también, pero principalmente en el siglo XVI se constituye ya como un centro de producción un poquito más con mayor capacidad, ¿no? Entonces, en estas ciudades desde el siglo XVI, y que eso definirá toda la historia de las ciudades en el mundo, habrá una concentración de poderes, ¿no? Que eso primero debemos tomar mucho en cuenta, que la ciudad es una manifestación del poder. ¿Y qué tipo de poderes? Pues regularmente los institucionales, ¿no? Son el político, el civil, el comercial y el religioso. Eh, Hay dos factores muy importantes que debemos de tomar en cuenta para la noción de ciudad, que es los habitantes y la arquitectura. Podemos agregar a los habitantes la población flotante, ¿no? Que es aquella que circula por la ciudad, pero que no reside en ella, ¿no? Que circula con fines comerciales, turísticos o de otro tipo, pero que sus experiencias no alimentan a largo plazo el territorio de la ciudad. Y a su vez podemos dividir el habitar de las personas en dos partes, creo me parece que son bien importantes, en las actividades y en las situaciones. Este es un marco que yo he ido como produciendo a lo largo de las diferentes tesis, que las actividades se refieren como al sentido funcional y de producción o de comercio. eh, Estoy haciendo otros apuntes de comercio o de turismo, por ejemplo, ¿no? Y el sentido situacional se refiere como a la experiencia de aquel que reside en la ciudad y particularmente en lo que toca su cuerpo, a las emociones y a las relaciones estéticas que tiene con el lugar donde vive. Estas relaciones estéticas, pues definitivamente serán relaciones significantes dentro dentro del marco de los estudios culturales. Es bien importante esta parte del sentido, la significación que tiene el territorio para el ser humano, porque en tanto el ser humano no puede significar, no puede cuidar o no puede habitar realmente una ciudad, que es lo que pasa en las grandes ciudades actualmente. Eh, el territorio se vuelve como un lugar sin mayor implicación, se vuelve un lugar de desplazamiento o un lugar de consumo eh, puramente comercial o turístico, pero realmente esto no le significa al individuo.
Ya iremos un poquito más adelante conectando con esto. Y ahorita me salto al otro elemento constituyente de la ciudad, que pues es la arquitectura, ¿no? Este es un elemento, pues sí, fundamental y tiene a su vez eh, un sentido muy importante, que es el de la construcción. O sea, parece como algo muy obvio, pero este sentido de construcción implica pues técnicas, tecnologías, y también implica un cierto poder político y social, una presencia dentro de las clases sociales. Eh, y a su vez esta noción de construcción se conecta con la de edificación, ¿no? Podemos entender la edificación como un sinónimo de construcción, pero en la mayoría de las ciudades que se fundaron desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la noción de construcción también estuvo ligado a esta edificación en un sentido material, pero sobre todo moral. Es decir, quien vivía en unas ciudades, y creo que hasta ahora muchas personas lo siguen pensando así, quien vive en las ciudades tiene una mejor postura, un mejor lugar social, eh, más cercano al de la civilización. Todavía hay quien juzga, ¿no?, a aquellas personas que no viven en una ciudad, creyendo que no tienen una cultura que pueda distinguirlos dentro de las clases sociales. Eh, y con esta idea de edificación fue que se fundaron muchas de las ciudades en Europa y en América Latina, ¿no? Pues digamos que en todo el occidente. Eh, Esto, me voy a regresar un poquito en el documento, tiene un sentido funcional primero de resguardo, ¿no? Es el uso más elemental que se le da a la ciudad. El ser humano, en su condición animal, necesita un resguardo, pero también la ciudad funciona como un ámbito para organizar los sistemas de producción y también para organizar los sistemas políticos y económicos. Esto, ante todo, serán como las primeras razones, y ya después lo cultural vendrá como una emanación de todos aquellos anteriores, ¿no? Nosotros, por las disciplinas a las que nos dedicamos, pues le damos una mayor importancia al factor cultural, pero en realidad esto es un resultado de lo político, de lo económico y de los sistemas de producción. Obviamente este marco tiene, pues sí, una base teórica desde el Capital de Marx, ¿no?, donde diferencia los diferentes sistemas de producción y cómo esto influye en las clases sociales, y a su vez cómo esto configura una idea de ciudad que ya veremos ahorita un poquito más adelante. Eh, entonces, a manera de repaso, en la ciudad hay un sentido de habitabilidad, un sentido de producción, un sentido religioso y un sentido estético, ¿no? Al final. Eh, Vamos pensando también o recuperando un poco la noción de ciudad que se tenía en Grecia, con la idea de polis. Eh, Esta estaba constituida por los ciudadanos, y recordemos que en Grecia no cualquiera era un ciudadano, ¿no? Antes que las mujeres, los esclavos incluso podían aspirar a ser ciudadanos, pero las mujeres no lo eran, y un ciudadano básicamente se distinguía por su capacidad de poder adquisitivo y también de decisión o de influencia en las decisiones del Estado. Esto, por supuesto, entonces significa que la ciudad, en tanto está constituida por los ciudadanos, es un ámbito de poderes y de saberes. Eh, en esta gráfica podemos ver eh, el círculo rojo, el que rodea, define un territorio. Eh,
es como una célula, ¿no? Que el territorio a su vez está en la idea griega de polis, estaría compuesta por el oikos y por el ágora, dos ámbitos territoriales básicos para la idea de ciudad en Grecia. El oikos es importante esto porque de aquí surge la noción de la casa como un lugar íntimo, como un lugar de lo privado, donde se satisfacen las necesidades inmediatas del individuo en todos los sentidos, y por el otro lado se tiene el ágora, ¿no? Que es el espacio público, el espacio de encuentro, el espacio de discusión que podían estar ocupado por el mercado, por la plaza pública y por los teatros, por supuesto, ¿no? Eh, estos dos ámbitos territoriales eh, posteriormente a lo largo de la historia se fundirán o se separarán, ¿no? Pero son digamos, básicos el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. Y recalcar en este ámbito de lo público, donde se discute, donde se ponen a consideración los temas que les son comunes a los ciudadanos, a los individuos. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, habría como un primer una primera noción que nos interesaría, ¿no? Que sería la del ágora. No trabajaríamos, pienso yo, en este proyecto directamente con el OICOS, Ujú. sino con el espacio de lo público. Eh, y también es bien importante repasar la ciudad como un territorio de codificaciones. Esto es también bien interesante cuando uno descubre los mensajes que cada ciudad tiene para sus habitantes y sus visitantes, se vuelve algo realmente excitante, ¿no? Mm. De allí podemos entender la ciudad como texto y también de la ciudad como cuerpo, como un territorio que se lee, un territorio que se interpreta, que tiene causas, como ya vimos, tiene principalmente causas religiosas y de producción, y de allí es donde emana su sentido estético. Eh, a esta idea de la ciudad como cuerpo y como texto, evidentemente se ligan otras nociones que son el del archivo y la memoria. La ciudad es un lugar de resguardo de la memoria de sus habitantes. Así, así se estableció desde las primeras ciudades en Occidente, desde Grecia. Grecia es un gran ejemplo. También podemos pensar en aquellas pequeñas localidades egipcias o mesopotámicas. Todo eso que constituye lo que nosotros consideramos artístico, en realidad que se producía con una intención de archivar el sentido de la existencia de los habitantes, ¿no? Actualmente en las ciudades este archivo se produce de una manera consciente o inconsciente, ¿no? Deliberada o no deliberada. Es decir, la poca planificación de las ciudades actuales, al menos en México, digamos, no propone una idea de archivo desde el Estado, sino a través de la emergencia, ¿no? A través de la necesidad de las personas que empiezan a levantar casas alrededor de las ciudades, ¿no? De la ciudad originaria, digamos. Eh, Esto, por supuesto, también te genera otro tipo de sentido de memoria y otro tipo de archivo. Eh, pero bueno, será muy importante que tengamos en cuenta, como para los minutos que quedan de exposición, en la idea de archivo y de memoria. Como lo propone Freud y posteriormente como lo propuso Derrida, es un lugar de resguardo, entonces, aquí lo estoy apuntando, no solo de resguardo de las condiciones climatológicas, sino más bien, principalmente es un lugar de resguardo de la identidad de las personas. Eh, es importante, lamentablemente lo seguimos viendo hasta hoy día, los focos, los objetivos
que persiguen los bombardeos, por ejemplo en Palestina o en Siria, los puntos de ataque del Estado Islámico, por ejemplo, también se han producido, o más bien se han dirigido a lugares que guardan la identidad del territorio que atacan, ¿no? Es tan importante atacar o invadir un, no sé, un ámbito militar como un templo o como una plaza pública o como un edificio histórico, ¿no? Es por eso que estos, eh, estos sitios de resguardo y de identidad, pues son grandes signos de cada ciudad. Habría que entonces, cuando uno visita una ciudad que no conoce o que está conociendo, es, se prenden los focos rojos de esos signos, ¿no? Cuando uno tiene la intención de leer una ciudad, como se lee un cuerpo, como se lee un libro, o como se escucha una pieza sonora. Mm, pero aún así podemos seguir pensando en la ciudad como una entidad abstracta, como algo que rebasa nuestra propia capacidad visual, sonora, nuestro propio entendimiento, como por las limitaciones que tenemos como seres humanos, eso se vuelve una cosa monstruosa, ¿no? Aquí en este mapa pongo la figura que delimita actualmente la Ciudad de México y el recuadro en rojo indica la Ciudad de México en el siglo XVI y en el siglo XVII. Podemos ver que es apenas una parte ínfima de la ciudad de ahora, ¿no? La ciudad de entonces, del siglo XVI, como todas las ciudades de la época, tenía un sentido de identidad que a su vez tenía que ver con lo local. Todas las personas se conocían, como ahora sucede en los pueblos, en las provincias de nuestro país o del mundo, ¿no? Las personas saben quiénes viven en las otras calles, saludan a las personas que se encuentran en la plaza o no las saludan porque se llevan mal, porque ya se conocen. Pero digamos, hay una proporción, hay una escala, un sentido de, de escala allí que hace que los individuos puedan interactuar de una manera más directa. En las ciudades de ahora es imposible conocer a las personas con las que compartimos el espacio común, ¿no? Y digo el espacio común porque no precisamente es el espacio público. El espacio público, como lo propone Nora Rabotnikov, tendría que ver con la accesibilidad y con el conocimiento son dos grandes rasgos fundamentales que ella propone y que entonces lo que le hace pensar que las grandes ciudades en realidad no son espacios públicos, porque la gente no conoce el lugar donde está y porque realmente los territorios que constituyen una ciudad no son accesibles para todos, ¿no? La ciudad está dividida en clases sociales, en territorios, en microterritorios, de acuerdo al poder adquisitivo que cada persona tiene. En este recuadro pongo omití, en este recuadro señalo la ciudad de entonces. Para quienes más o menos ubican el centro de la Ciudad de México, este es el eje central y esta es la línea que divide el centro de Tepito y este es Fray Servando, que es como por donde está el claustro de Sor Juana y esta otra línea de circunvalación, que es como la Merced, ¿no? Es un territorio bastante acotado, el de la ciudad del siglo XVI y del siglo XVII, una extensión territorial que se parecía mucho a las de otras ciudades en América Latina y en Europa. Y que bueno, ahora constituye este territorio antiguo de la ciudad una parte mínima de la urbe actual, ¿no? Por eso, ante esta monstruosidad, ante esta abstracción en la que se vuelve el territorio urbano, eh,
se pueden proponer estas categorías de sitios y lugares. Poder entender la ciudad desde focos situacionales, de que digamos podemos dividir en barrios o en colonias o en cuadras. Un ejercicio muy interesante hemos practicado, bueno, que yo he practicado en, en diferentes oportunidades, es la de poder trabajar con la idea de sitio y de lugar desde mi propia, así, desde mi habitación, cuáles son sitios y cuáles son lugares. En el departamento o en la casa, y luego en la cuadra, y luego en la colonia, y luego en la delegación, eh, y así, ¿no? A cada vez. Partiendo de lo más pequeño, imaginemos una colonia, ¿no? Un barrio. Podemos entender que los sitios se refieren a una significación funcional, es decir, un sitio histórico, un sitio comercial, un sitio ocupado por alguna institución de gobierno o religiosa, un sitio ocupado por una institución bancaria. Esto lo diferencia de los lugares, porque los lugares reúnen experiencias que tendrían que ver también con un sentido eh, de lo estético. Y entonces con la idea de cuerpo. Y los lugares implican una valoración estética y una puesta en cuerpo, lo cual a su vez implica un presente, ¿no? Un presente y por supuesto también un pasado, ¿no? De allí que las ciudades, podamos volver a entender las ciudades como un ámbito del texto y un ámbito del cuerpo, ¿no? En tanto son lugares que resguardan estas experiencias, son lugares también donde se asientan las huellas de aquellos individuos, de aquellas personas que los han habitado. Yo lo que pienso es que entonces los lugares, pues siempre va a cambiar lo que pasa ahí, ¿no? O sea, a pesar de que sí haya una huella, una memoria de algo que hubo, y puede que sea un espacio donde constantemente estén pasando cosas, lo que pase, sí puede ser muy diverso. No sé, pienso tal vez el Zócalo de Ciudad de México es un lugar. Claro. Top. Ese ejemplo que acabas de poner es maravilloso porque justo una investigadora que se llama Catherine Wilner propone que las ciudades, y ella toma justo el caso justo el caso de la Plaza Mayor, de la Plaza de la Constitución. Ella propone que las ciudades son conjuntos de estratos y de sustratos de memoria. Estoy aquí dibujando algunas líneas que ahora me explico. Eh, Cada línea pertenecería a una experiencia y a un diferente sustrato de memoria, ¿no? Entonces, a una línea, no sé, podemos ponerle una fecha del siglo XVI y a la otra línea le podemos poner la fecha del siglo XVIII, no sé, yéndonos por siglos, o también nos podemos ir por días, ¿no? Si yo paso por la plaza un martes, entonces esta es lo que viví el martes, y esto es lo que viví el miércoles, y esto es lo que viví el jueves, ¿no? Entonces la ciudad se vuelve una multiplicidad de capas experienciales sumadas, ¿no? Y que esto a su vez tiene una similitud muy bella y muy interesante con la psique humana. Freud proponía esta esta misma dinámica para la psique humana, es decir, lo que, lo que, lo que él propone o lo que él propuso es que ésta se va constituyendo a partir de diferentes experiencias, eh, que son, digamos, los lugares de nuestra memoria
y va constituyendo justo la suma de la persona que somos, ¿no? Entonces, de allí podemos también volver a entender la ciudad como cuerpo, o de manera más específica, la ciudad como una gran psique de psiques. Podemos entenderlo también de manera muy elemental a partir de sus diferentes componentes, ¿no? Así como sucede en el caso de nuestras disciplinas con la coreografía o incluso con la iluminación o el espacio escénico, la ciudad también se compone de escalas, de proporciones, de formas, de colores, de texturas, de densidad, no solo poblacional, sino la densidad de las construcciones, del mobiliario urbano, de los servicios y también del peso físico, del peso visual y también del peso significante para cada individuo. Con esto también volvemos a la idea de la ciudad como un gran signo, como un gran texto que, que se lee, ¿no? Cada uno de estos elementos compositivos serían signos para poder leer la ciudad. De esta hoja quisiera rescatar la del romanticismo durante el siglo XIX y la del situacionismo. Ambas están conectadas por la importancia que tiene el individuo frente a lo monstruoso de las ciudades actualmente. Y este rasgo que diferencia o que le da mayor importancia al individuo, al sujeto, y que lo conecta a su vez con la capacidad de andar, con la capacidad de transitar por los espacios comunes. En el caso del romanticismo, como un rasgo de distancia del otro, ¿no? O sea, el personaje romántico que se sale a caminar para estar, para pensar, para procesar, para tomar distancia de otra persona, de la persona amada, o no sé, ¿no? Esa era como la actitud del ser romántico, o también el que se va a andar a los jardines alemanes, a los jardines franceses, como un acto de placer, como un acto de disfrute estético. Esto históricamente es bien importante, porque como decía, ubica al individuo como un punto central de la ciudad. Si nos damos cuenta, a lo largo de la historia, la ciudad ha tenido como agente principal a la arquitectura, ¿no? Lo que está en la ciudad, el signo más importante hasta el siglo XIX de la ciudad era el edificio. Y en el siglo XIX se vuelve el ser humano ese agente principal. Y esto es muy importante porque será retomado en el situacionismo, una corriente que fue parte de las vanguardias que algunos de ustedes conocerán a mediados del siglo XX, que intentaba rescatar a través de las derivas esta capacidad de intervenir el espacio y el tiempo de las ciudades para poder romper con la clasificación y con el ordenamiento capitalista que estas tenían y siguen teniendo, ¿no? Podemos entender a partir del situacionismo la capacidad de intervenir aquellos lugares que fueron producidos para las instituciones comerciales, religiosas y políticas, y donde el ser humano se impone su enunciación, impone su cuerpo como un agente principal de significación. Esto, por supuesto, genera un sentido del individuo, pero también de lo comunitario, ¿no? Podemos verlo, por supuesto, en las manifestaciones sociales. Es el ejemplo más claro de la toma de poder del cuerpo humano en el espacio común de las ciudades. Y ya para terminar, quisiera conectarlo como con estas últimas imágenes, ¿no? Es bien interesante cómo los situacionistas trasladan la idea de territorio de una ciudad, de territorio geopolítico en un territorio de enunciación, en un territorio para la palabra, ¿no? Esta gráfica surge a partir de una serie de vectores en la ciudad, y que son significados
con textos muy específicos, ¿no? Como si cada texto que ellos proponen fuera una manera de intervenir simbólicamente a través de la gráfica el espacio urbano. Y estos otros diseños, ¿no? Que me parecen muy valiosos, que ellos pudieron realizar a mediados del siglo XX. Este es un proyecto que por supuesto nunca se utilizó, nunca se realizó, de la Nueva Mesopotamia, este de las tres imágenes, ¿no? Ellos proponían erigir una, una nueva ciudad mesopotámica con la tecnología del siglo XX. Y aquí podemos ver, entre otras muchas cosas, cómo se trabaja con la gráfica para intervenir la idea del espacio urbano. Entonces, por la capacidad de graficar la ciudad y de poder pensar en la utopía de otras ciudades. Y en el caso de Sophie Cole, dos proyectos que me resultan muy interesantes que tienen que ver con los individuos. Uno, donde ella se asumía como una especie de detective y elegía para sus actos de performance a una persona desconocida y la seguía durante todo un día, ¿no? Producía colecciones fotográficas, es decir, se la pasaba tomándole fotografías a esa persona, ¿no? Esperaba horas, si la persona entraba a una casa o a alguna oficina, ella esperaba afuera e intentaba registrar todo aquello de esa persona, que permanecía en el anonimato en tanto individuo con nombre y apellido, pero que por supuesto construía una narrativa muy interesante, ¿no? Un relato acerca de la vida de alguien en la ciudad. Esto para Sophie Cole era como una deriva también, ¿no? Su vida en ese momento, su vida intelectual y su vida orgánica dependía de a dónde la llevara ese personaje desconocido. Entonces, si ese personaje cruzaba la ciudad, la premisa que Sophie Cole tenía era cruzar la ciudad, ¿no? Y bueno, ella después exponía todas estas colecciones fotográficas. Y otra muy interesante que pertenece a esta otra imagen fue un proyecto donde ella por teléfono contrató a un investigador privado y le pidió que la siguiera sin saber que el investigador que a quien iba a seguir era la misma que quien lo llamaba, ¿no? Entonces, y por supuesto, Sophie no conocía al investigador. Entonces, Sophie pues realizaba su vida, ¿no? Normalmente, comúnmente, y posteriormente el investigador privado le enviaba las fotos de ella misma, ¿no? Entonces ella podía tomar distancia de ella misma, verse como otra persona, reconocerse en los lugares que ella visitaba, y también habla como de la manera en que cómo se vestía, cómo se peinaba, pues se asumía como una espectadora de ella misma, ¿no? Y por supuesto, pues de esto también hay bueno, se hicieron colecciones y exposiciones, ¿no? Y algo muy importante también me parece que es que ilustra esta idea del romanticismo y del situacionismo, es la idea del yo, ¿no? Del individuo que se asume como un agente importante dentro de la ciudad. Entonces vemos cómo la escala de la ciudad, el mapa, de pronto de valorar de esa manera la ciudad, nos desplazamos en los valores hacia la idea del ser humano, del individuo y de su cuerpo y del sentido estético de este individuo. Y por último, pues algunas propuestas de Denis Adams, ¿no? Que ya algunos conocemos, como el de esta bolsa volando, que es una belleza ver ese video, ¿no? De la bolsa que de una manera fortuita, como si tuviera un libre albedrío, eh, toma los aires de la ciudad, los ocupa, volando a través de ella, ¿no? Eh, está esta bolsa que permanece de una manera visible, de pronto se aleja, se acerca. Me parece que es un poema visual esto que él hace y que definitivamente también se relaciona con esta otra pintura que no es de Denis Adams,
¿no? Acerca de esta disolvencia de una bandera pacífica a una bandera ensangrentada. Hay allí algunos desplazamientos significantes y mediales y poéticos entre una y otra imagen. Este otro proyecto que él realizó con fotografías de personas dispuestas en un espacio común y realizaba como una especie como de acción, de un performance donde ponía su cuerpo en diálogo con las imágenes. Es bien interesante ver cómo la composición de las imágenes cambia de acuerdo a cómo él cambia también los movimientos de su propio cuerpo, ¿no? Y que es algo que también puede suceder no solo en un espacio museístico de exposición, sino también en la ciudad, ¿no? Cómo nuestro cuerpo altera los espacios comunes. Esta idea del cambio de la forma en las imágenes de personas y de lugares que se modifica con el cuerpo también supone una capacidad para deconstruir las ciudades y también el propio cuerpo, ¿no? Esta imagen resulta bien elocuente, deconstruyendo el gesto de este individuo, al mismo tiempo poniéndolo como un elemento arquitectónico, entre mobiliario urbano, entre edificio, no es por ello como casual o que lo ponga en diálogo con este otro edificio más grande. Hay un diálogo ahí entre la corporalidad humana y la corporalidad arquitectónica, que también nos pone a pensar sobre las posibilidades entre la escala humana y la escala de un edificio. Y esta otra imagen de una masa, de una multitud que nos está expectando, puesta, colocada sobre una mampara de reja en un espacio común, eh, pero también como me parece muy elocuente esta imagen porque es como una ventana o como un espejo de aquel que lo expecta, ¿no? Son seres humanos que nos están viendo mientras nosotros los estamos viendo, un poco como el efecto que produce Velázquez con las meninas, que el rey somos nosotros, ¿no? En el reflejo pues en el espejo, ¿no? Y, y, y cuando y también denotado con su gesto de estarnos pintando, ¿no? Velázquez. Eh, Insisto también en el desplazamiento de lo humano perdón, de lo arquitectónico a lo humano en la ciudad, y estas imágenes muy elocuentes también, ¿no? De la exposición de Didi Huberman de sublevaciones en el MUAC, esta que fue como la gran imagen de aquella exposición, y pues esta otra que fue apenas publicada ayer o antier, ¿no? De las manifestaciones políticas en Estados Unidos por eh, temas del racismo. ¿Cómo el romanticismo y el situacionismo se podrían ver expresados ahora o este tipo de formas de habitar y de leer la ciudad o de andar la ciudad? ¿Cómo percibes tú que están? Ya, primero, eh, pensar el yo supone pensar el individuo, ¿no? Y también supone que entonces el individuo puede, de nueva cuenta, tener la capacidad para poder leer su ciudad. Hemos perdido esa capacidad para poder reconocernos en la ciudad, para poder leer los códigos de cada edificio, de cada plaza o de un local, ¿no? En la prisa que llevamos en nuestro día a día, el caminar se ha vuelto como simplemente un tiempo para desplazarse, pero no para poder leer la ciudad. De entrada, pues ahí estaría puesto el yo, como una capacidad de producir experiencias estéticas por parte del individuo, ¿no? Eh, en estos últimos días he estado muy emocionado con un filósofo mexicano que se llama Enrique Dussel, que él explica, y que últimamente estaban circulando sus videos acerca de la estética de la liberación,
Ajá. Sí, se los recomiendo mucho, están en YouTube. Y él tiene una propuesta muy elocuente sobre lo estético, sobre la experiencia estética, y él la explica como una posición, una relación de subjetividad que establece el individuo con su entorno, y que evidentemente esta relación que establece el individuo es a través de su propio cuerpo, de las emociones que produce su cuerpo. Entonces allí estaría el yo funcionando en la ciudad, ¿no? En la medida en que me emociono, en que me conmueven los espacios, en que puedo leerlos y significarlos, reconozco mi propia humanidad, reconozco mi estar, mi aquí y ahora, ¿no? Eh, Al contrario de lo que regularmente hacemos, que es transitar por las calles de una manera vertiginosa, caminando o en automóvil o aún en bici, ¿no? Sin darnos cuenta de lo que la ciudad nos está diciendo. Una de las grandes cualidades que tiene Caminantes, pues, es la de poder producir experiencias estéticas, Ujú. en el sentido en el que lo comparte Dussel, ¿no? De poder propiciar en cada cuerpo la emoción que de sí mismo, desde sí mismo pueda producir en cada sitio para volverlo un lugar. Y que eso, por supuesto, es totalmente subjetivo, ¿no? Esa transformación del sitio en un lugar le pertenece a la persona, ¿no? Se puede hacer público, se puede socializar, se puede conversar posteriormente o durante el ejercicio, que es un poco de lo que hablábamos en la sesión anterior, pero siempre habrá algo de inefable en esa experiencia, algo que no se pueda enunciar con palabras, sino solo a través de la experiencia del cuerpo o de otro tipo de configuraciones poéticas. También la gente lo puede como resignificar. Por ejemplo, si vas a Tepito, no es lo mismo que si vas a Las Lomas. Son sitios iguales y tienen edificios, pero la gente del lugar te hace sentir diferentes cosas, no necesariamente los edificios, aunque en Tepito, por ejemplo, sea muy histórico algunos, o muy viejos, o sea, un barrio muy viejo, y en Las Lomas algo muy nuevo. Que también nos hace pensar en que la experiencia estética también propicia la percepción que tenemos de las personas que habitan uno u otro lugar, ¿no? Pensamos al habitante de Tepito o al habitante de Las Lomas desde la idea de clase social, por supuesto, es inevitable, pero la experiencia estética permite reconocer a un individuo con el otro, ¿no? En el mejor de los casos, a través del diálogo, de lo poético, de lo artístico, encontrar otras cosas que regularmente no se leen en lo cotidiano. Romper con el cotidiano, que es como lo proponían los situacionistas, me recuerda otras dos nociones que quería compartir, que propone Diana Taylor, investigadora del performance, que son la de archivo y repertorio. El archivo, como lo propone ella, muy diferente a como lo propone Derrida y Freud, como lo propone ella, el archivo constituye la memoria medial y el repertorio es la experiencia estética. Entonces, a lo que nosotros nos estamos invitando a caminantes, con caminantes, es a vivir, a propiciar un repertorio para a su vez producir un archivo. Ok. Digamos que el repertorio pertenecería a aquello de la memoria intangible, el repertorio, y el archivo pertenecería a aquello de la memoria tangible. Entonces el blog, el video, el registro sonoro, la pinta con un gis sobre una pared sería archivo. Y el repertorio es esa memoria interior con la que se queda cada caminante. El caminante se está proponiendo justo propiciar lugares, no pensar en la ciudad a una gran escala, no querer abarcar más, ¿no? Sino ubicarnos en un territorio un poco más concentrado, más reducido, para vivir de una manera con mayor calidad cada lugar, ¿no? Uh-huh. Pero algo que me parece relevante es, a partir de los situacionistas, es que pensar en que la experiencia estética que podamos propiciar puede vulnerar al sitio para volverlo un lugar. Eso creo que ahí está una de las grandes claves que podría ser para caminantes, ¿no? Lo estético es lo que hace ese clic, ese cambio de valoración en un espacio. Me parece que
la vista, lo estético, no está puesto en la observación del otro ser humano en el espacio, sino en la observación de los otros seres vivos en el espacio. Claro, ese es otro gran factor, cierto. Entonces eso como que te hace como entender como una capa que va más allá de lo arquitectónico o del significado a veces histórico, claro. o de las relaciones que los propios seres humanos podamos generar ahí, para pasar como a ver un entorno de que de cierta manera no te pertenece a ti como ser humano nada más. Empezar a ver claro. cómo estos otros seres vivos que están en la ciudad, estos otros elementos que entran en juego, de repente como que esta noción del parque o del jardín, podría decirse que son los mismos poderes tratando de convertir sitio en sitio lo que de cierta manera sería un lugar en la naturaleza. Totalmente, absolutamente. Sí. Y como de la ciudad de controlar, ¿no? El espacio de lo natural. Entonces me parece que también ahí se abre como una oportunidad para observar esos espacios donde la naturaleza es desobediente al sistema que le quiere imponer el modelo de ciudad, ¿no? Así como tú lo estás enunciando, es el sentido del andar que le daba el romántico a sus paseos, ¿no? El de disfrutar de esa naturaleza indómita, ¿no? Y verse reflejado en ella, o de esa naturaleza con sus potencias que rebasan todo lo lógico y lo humano, pues claro que por supuesto ahí se reconoce el individuo, ¿no? Y que insisto, o sea, lo que hace la experiencia estética es de construir los signos de la vida cotidiana, vulnerarlos para propiciar otro tipo de mirada, otro tipo de recepción por parte del caminante.